Hola amigues, hoy vamos a hablar sobre Joaquín Januzzi. Januzzi, poesía es lo que se está viendo. Dijo alguna vez Santiago Kovalov, Joaquín Januzzi impuso, hace ya mucho, un acento nuevo en la poesía argentina. Es obra suya, magistralmente suya, esa grata conjunción entre la intimidad y el pensamiento, ese aliento de todos sus poemas en que lo familiar y lo cercano se quebrantan para dejar florecer la palabra que se abisma en lo extraño, en lo imponderable de toda presencia, en la emoción y en el enigma de saberse vivo. Joaquín Orlando Januzzi nació en Buenos Aires el martes 29 de julio de 1924 y falleció en Campo Quijano, en la provincia argentina de Salta, el lunes 26 de enero de 2004, a causa de una dolencia cardíaca que venía padeciendo desde años antes. Entre ambas fechas, forjó una de las obras más originales de la poesía argentina, caracterizada por el antagonismo entre el mundo interior del poeta y las variadas formas que adopta la realidad, que, como ente dinámico, está regida por la transformación incesante en un proceso de creación-destrucción que horroriza a la búsqueda humana, quizá más constante, la de la permanencia. Como antídoto, en buena parte de su obra, el poeta se detiene en la descripción y calificación de los objetos circundantes, flores, enseres, utensilios, muebles, en ocasiones paisajes, que su visión separa por un momento del conjunto, dotándolos de una efímera autonomía que garantiza así momentáneamente una suerte de perennidad similar a la que poseen las imágenes fotográficas, al tiempo que convierte a la cosa en símbolo y metonimia del conjunto. El procedimiento es impresionista, en tanto que captura el instante, y a la vez expresionista, desde que lo que prima en el discurso del poeta son las intensas sensaciones y asociaciones de ideas que le produce el objeto contemplado. Es la visión personal la que inunda a la cosa, sin tachar ni desplazar simultáneamente su objetividad, cosa que, impregnada, obra de esa forma como mediadora entre el mundo interior del observante y la realidad exterior a la que pertenece el objeto. El pathos existencial del autor se comunica entonces muy fácilmente al lector, por cuanto el hecho maravilloso, lo que percibe el poeta, no es de naturaleza sobrenatural, esteticista o una adherencia forzada de lo imaginario a un objeto concreto. Su potencia epifánica reside precisamente en una especie de razonamiento en torno de la relación que mantenemos todos como sujetos aplicados a una continua observación de cuanto nos rodea, con la materia en tanto arquitectura de lo real, por lo que las argumentaciones dirigidas por Januzzi hacia el rumbo que él determina no resultan extrañas a quien lee sus poemas. No exhibe un arsenal de símbolos personales a descifrar, no exige una hermenéutica, sino la base misma para el despegue de las interpretaciones propias de quien lee, bien que encaminadas previamente por el poeta. Este direccionamiento de la epifanía operado por Joaquín Januzzi, direccionamiento no por ello unívoco, sino por el contrario, ofrecido como un ensanchamiento de muchas de las percepciones anteriores del lector, no restrictor, sino amplificador y por ello develador, se formaliza según una concepción marcadamente escéptica en cuanto a nuestro devenir como intervención dentro de lo real, el rumor insensato de la existencia humana, como lo definirá en uno de sus poemas más logrados. A la hostilidad de una realidad donde las cosas permanecerán cuando nuestra conciencia haya dejado de existir, como pertenecientes que son las cosas, a un orden al que resultamos ajenos por nuestra condición de mortales, suma Januzzi la incompatibilidad del individuo consciente con la sociedad que nuestra misma especie ha edificado.
Suma de injusticias, arbitrariedades, absurdos, locuras, crueldades, disparates y ridiculeces. Este segundo aspecto de su obra se encuentra desperdigado pero bien presente en la mayor proporción de sus trabajos, aunque concentrado en su poemario Las condiciones de la época, de 1968. Poeta de tajantes afirmaciones y convincentes argumentaciones, Januzzi, en la obra citada, acendra el tono de este aspecto de sus construcciones poéticas, no casualmente en una etapa de la historia latinoamericana signada por fuertes convulsiones sociales. Sin embargo, su poética de aquel momento no acusa un contenido estrictamente social, ni mucho menos adhiere al postulado sartreano del compromiso con la época, que tantos adeptos tuvo entonces y en la primera mitad de la década siguiente en el contexto de nuestro continente. Su verso es más bien existencialista, no confiado en un progreso posible de la estructura de la cultura mundial hacia un porvenir positivo, ni en lo referente a las instituciones, ni en cuanto a la evolución de los mismos individuos que componen dicha cultura. Se afirma su modelo existencial en una certeza, la desesperanza, ya que a fin de cuentas una desalentada certidumbre es mucho mejor que una fantasmática ilusión. Esta línea de desplazamiento por lo social, al suo modo di comprendere le cose, impregnará el conjunto de su obra hasta el final, dejándonos una obra poética que, sin ser demasiado extensa, es medular y definitivamente imposible de soslayar al referirnos a la poesía argentina del siglo XX. Veamos ahora, amigos, amigues, poemas de Joaquín Januzzi, algunos poemas. Poética. La poesía no nace, está allí, al alcance de toda boca, para ser doblada, repetida, citada total y textualmente. Usted, al despertarse esta mañana, vio cosas, aquí y allá, objetos, por ejemplo. Sobre su mesa de luz, digamos que vio una lámpara, una radio portátil, una taza azul. Vio cada cosa solitaria y vio su conjunto. Todo eso ya tenía nombre. Lo hubiera escrito así. Necesitaba otro lenguaje, otra mano, otro par de ojos, otra flauta. No agregue, no distorsione, no cambie la música del lugar. Poesía es lo que se está viendo. Poema perteneciente a Señales de una causa personal, 1977. Veamos ahora Epitafio. Desde el seno de mamá cayó en el seno de la crisis mundial. En su país la época se le hizo implacable. Los señores de la República habían afilado los dientes de sus perros. Por eso, el conocimiento que los años trajeron no le fue siquiera perdonado. A pesar de todo, durante mucho tiempo pensó que había un error en todas partes, una especie de confusión con verdugos y víctimas ocasionales. Fue indulgente, ubicó su enjuiciamiento en la poesía, de modo que el orden de los otros quedó a salvo. El final, cáncer naturalmente, se precipitó bruscamente hacia 1965. Ese verano hizo mucho calor entre nosotros. Vivir costaba demasiado. Casi no valía la pena seguir caminando en la historia. Es cierto que estaba Mozart, pero eso fue algo así como la última oportunidad para un fracasado. De Las condiciones de la época, 1968, como dijimos antes. Ahora otro poema de Joaquín. Mi hija se viste y sale. El perfume nocturno instala su cuerpo en una segunda perfección de la natural. Por la gracia de su vida, la noche comienza azul y el cuarto iluminado es una palpitación de joven felino. Ahora se pone el vestido con una fe que no puedo imaginar
y un susurro de seda la recorre hasta los pies. Entonces gira sobre el eje del espejo, sometida a la contemplación de un presente absoluto. El instante se desplaza hacia otro. Un dulce desorden se inmoviliza en torno hasta que un chasquido de pulseras al cerrarse anuncia que todas mis opciones están resueltas. Ella sale del cuarto, ingresa a una víspera de música incesante y todo lo que yo no soy la acompaña. De Principios de Incertidumbre, 1980. Y ahora, para finalizar, uno de los poemas más bellos de Joaquín, Uvas Rosadas. Este breve racimo de uvas rosadas pertenece a otro reino. Yace sobre mi mesa en la fría integridad de su peso terrestre, mientras yo permanezco silencioso, imposibilitado de oponer mi vida a su carnal exuberancia. Casi con horror admiro aquí la dura tensión del agua hacia la piel mortal como una realidad insoportable. He aquí un remoto acontecer. Todo transcurre del otro lado, fuera del rumor insensato de la existencia humana. Comprendo que hay un límite cuyo paso en el tiempo me está vedado, de modo que el puro conocimiento solo cabe en la mera travesura de la mente. Más allá está la misma tierra a la que regresamos como extraños. En el racimo de uvas rosadas yace la imagen de otro regreso, y este enigmático existir dulcemente en el rosa tiende a cumplir el ciclo que comenzó, radiante en el verde lejano. Otros días transcurren aquí, en otro espacio que colmó la inutilidad de una vida ocupada. Ajeno a la región de las uvas permanece mi estupor desalentado, pero nunca la esperanza tuvo mejor imagen que esto. La travesía del límite que da a lo secreto vendrá de la misma costumbre de la luz con que las uvas rosadas van a entrar en la muerte. De Nuestros días mortales, 1958.